La libertad le duró poco a Kilmar Ábrego García. ICE vuelve a detenerlo y planea deportarlo a un país africano, pero un nuevo fallo judicial podría impedirlo. El Mayo Zambada se declara culpable en Nueva York. Uno de los capos más poderosos de México pide disculpas. Policías, militares y políticos salen embarrados con su revelación. Freedom, he's a dictator, he's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. ¿Por qué llaman dictador al presidente? Soldados armados acechan la capital mientras Donald Trump presume su plan contra el crimen y amenaza con militarizar más estados. Nicolás Maduro se prepara para la guerra, moviliza a las milicias venezolanas ante el despliegue militar de Estados Unidos. ¿Cuántos salieron en su defensa? Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV, les saluda Abel Álvarez. Y mire, comenzamos con el drama que no termina para el salvadoreño Kilmar Ábrego García. Llevaba pocos días en libertad, pero hoy fue arrestado de nuevo por autoridades migratorias. El gobierno planea deportarlo a Uganda, un lejano país en África donde sus abogados no se saben si tendrán garantías de seguridad. Sin embargo, una jueza bloqueó su deportación por ahora. Anthony Belchi tiene lo último sobre este caso que acapara la atención nacional. 3 días después de su puesta en libertad, el inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García ha sido detenido este lunes durante una cita de control en la oficina del Servicio de Inmigración en Maryland. We asked the ICE officer what the reason for the detention was. He declined to answer. We asked the ICE officer where they were going to be taking him. Su abogado ha confirmado que podría ser enviado a Uganda, en África, un país que según él no da ninguna garantía sobre sus condiciones, porque no se sabe si permanecería en una cárcel, es lo más probable. The lack of assurances that he would be able to live in Uganda at liberty and that Uganda would not essentially quickly redeport him onto El Salvador. El viernes, Ábrego García salió de la prisión en la que se encontraba detenido en Tennessee desde hacía 2 meses, tras haber sido devuelto a Estados Unidos desde la cárcel de El Salvador, donde fue deportado de forma errónea por el gobierno de Donald Trump. Porque gracias a Dios he vuelto a ver a mi familia después de más de 160 días. La Casa Blanca le ha ofrecido la posibilidad de enviarlo a Costa Rica, donde sería tratado como refugiado, a cambio de que se declare culpable de un cargo de tráfico humano. For him to be removed to Costa Rica is not justice. It is an acceptably less bad option. Pero él, durante la conferencia de hoy, antes de entregarse a ICE, ya ha dicho que no va a aceptar el acuerdo del gobierno porque dice que no ha cometido ese delito. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. Una jueza federal, sin embargo, ha ordenado que de momento no se mueva a Ábrego García del centro de detención de Virginia, donde ha sido enviado por ICE, hasta que no se pronuncie definitivamente sobre el caso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y en medio de la controversia que ha generado este caso, así fue como la Casa Blanca anunció el arresto de Kilmar Ábrego García. En X publicó un póster del salvadoreño y la leyenda MS-13 vinculándolo a la pandilla de su país y con un mensaje que dice: sigue sin ser un papá de Maryland. En el sur de California tuvo lugar otro caótico arresto de 2 hombres afuera de un Home Depot en el vecindario de Playa Vista, al oeste de Los Ángeles. Míralo. Dame tu mano, güey. Espérate, voy a buscar mi teléfono. Un hombre fue sacado con violencia de su camioneta por varios agentes de ICE ante los insultos de testigos. Cuando iban a retirarse, un joven les lanzó una botella. Oficiales bajaron y lo sometieron ante la desesperación de la mamá del detenido, pero al final se lo llevaron. Ismael El Mayo Zambada cambió hoy su declaración de inocencia por una de culpable a 2 acusaciones relacionadas con el narcotráfico. El capo de capos reveló en el tribunal que cometió los delitos con ayuda de policías, altos mandos militares y policías. En Nueva York, Ángela González nos amplía. Ismael El Mayo Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas. En audiencia en el Tribunal Federal de Brooklyn y en sus propias palabras, leyó con la ayuda de sus lentes una declaración de culpabilidad
por haber dirigido una empresa criminal continua por más de 50 años y de haber distribuido más de 1,5 millones de kilogramos de cocaína, principalmente en Estados Unidos, dirigiendo el cartel de Sinaloa y controlando la cocaína que salía de Colombia hacia México y de México a Estados Unidos, con la ayuda de grupos armados y la corrupción de políticos, mandos militares y policías. De esta manera renunció al derecho de un juicio y de apelar a la sentencia que se le imponga. Su abogado Frank Pérez aclaró que no es un acuerdo de cooperación, pero no explicó las razones por las que no irán a juicio, siendo que la sentencia mínima obligatoria por los delitos de los que se declaró culpable es cadena perpetua, según lo dijo el juez del caso, Brian Cohen, el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. Esto no es acuerdo de cooperación, el señor no está cooperando. No va a cooperar para nada. No va a cooperar para nada, ya los dieron la sentencia para enero. ¿Y cuál va a ser la ventaja? ¿Por qué no ir a juicio para él? ¿Cuál va a ser la ventaja? ¿Qué va a ser la medida? Nomás quería aceptar responsabilidad y poner esto atrás de él. ¿Por qué no ir a juicio, abogado? ¿Por qué vamos a ir a juicio? Pues es una cadena perpetua. Okay. El Mayo Zambada, de 75 años, también pidió perdón y reconoció el grave daño que su organización, el Cartel de Sinaloa, ha causado. Él deberá entregar $15,000 millones en bienes y pagar multas de más de $2 millones. Según este exagente de la DEA, la salud del capo, más grande que el Chapo, sería la razón para aceptar su culpabilidad y a la vez evitar la pena de muerte que, dijo la fiscalía, no buscaría. Para el gobierno federal es más costoso solicitar una pena de muerte que una cadena perpetua. Y Mayo Zambada, como sabemos perfectamente bien, está de muy mal salud. Las autoridades federales se pronunciaron después de la comparecencia. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. La audiencia de sentencia quedó agendada para el próximo 13 de enero. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. El presidente Trump firmó órdenes ejecutivas para eliminar las fianzas sin pago en efectivo en Washington, D.C. y en todo el país. Le cuento, las nuevas directrices amenazan con revocar fondos federales y subsidios si la capital u otras ciudades con políticas similares se niegan al cambio. El presidente enfatizó que las órdenes son para combatir el crimen y criticó ese tipo de fianzas que dejan en libertad a los detenidos sin pagar porque aumentan el riesgo de huida. Esa nueva medida es parte del combate al crimen en la capital, que ya es patrullada por militares armados. El presidente Trump insistió en que podría ordenar operativos similares en otras grandes ciudades, algo por lo que ya algunos lo califican como dictador. Y nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos trae reacciones sobre el tema. Después de hacerlo en Los Ángeles el pasado mes de junio y recientemente en Washington, D.C., donde este fin de semana se pudo evidenciar la presencia de efectivos militares armados, el presidente Donald Trump volvió a insistir en su idea de expandir la militarización a otras ciudades como Nueva York, Baltimore y Chicago. I made the statement that next should be Chicago because, as you all know, Chicago is a killing field right now. And they don't acknowledge it. And they say, we don't need him, freedom, freedom. He's a dictator, he's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. La mayoría de los despliegues de la Guardia Nacional son ordenados por el gobernador estatal para responder a emergencias locales como desastres naturales, disturbios civiles o crisis de salud pública. Sin embargo, el presidente puede hacerlo. La movilización militar de Los Ángeles fue la primera federalización de este tipo sin el consentimiento del gobernador desde los disturbios de Watts de 1965. Entonces sí se interpreta como un gesto autoritario porque en la mayoría de los estados los gobernadores estatales son los que tienen el control de las guardias nacionales y el presidente ha pasado esta ley por alto y pues de manera unilateral ha enviado a las tropas y lo quiere hacer ahora a otros estados del país. El presidente asegura que desde que asumió la medida en la ciudad de Washington, D.C., hubo 0 homicidios. When I see what's happening to our cities and then you send in troops, instead of being praised, they're saying you're trying to take over the republic. These people are sick.
Organizaciones de derechos civiles aseguran que existe preocupación en la población civil, pues uno de los peligros de expandir la presencia militar en las calles sería coartar la libertad de expresión. Que la gente podría sentirse limitada de salir a protestar de manera pacífica si a su lado, a su alrededor ve que hay soldados armados. Esto es intimidante y esto es propio de países donde hay un gobierno dictatorial, no de un gobierno democrático como lo es supuestamente todavía Estados Unidos. Cientos de personas protestaron contra la presencia militar en Washington, D.C. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El acusado de haber matado junto con su esposa a su bebé de 7 meses cooperó con las autoridades en la búsqueda del cuerpo ayer en Moreno Valley. Decenas de personas fueron vistas cerca de la autopista 60 en California buscando los restos de Emmanuel Haro sin lograr encontrarlo. El pequeño desapareció el 14 de agosto y su mamá, Rebecca Haro, dijo que alguien la golpeó y se lo llevó. Ella y Jake Haro fueron arrestados el viernes bajo sospecha de homicidio. Y es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Julio César Chávez Jr. ya no está en la cárcel. ¿Por qué le concedió la libertad a un juez? Le vamos a explicar. Tambores de guerra en el Caribe. Miles de venezolanos responden al llamado de su presidente para defender al país. Los detalles cuando volvamos. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. Vamos ahora a México. Julio César Chávez Jr., ex campeón mundial de boxeo, salió de la cárcel luego que un juez determinara que puede enfrentar en libertad provisional un proceso por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez tiene reacciones a esta liberación polémica. Después de que Julio César Chávez permaneciera en un penal federal de Hermosillo, Sonora, por supuestos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas, específicamente con el cártel de Sinaloa, un juez de control permitió que el boxeador siguiera su proceso en libertad. El abogado del pugilista mencionó los argumentos de los cuales se valió. Fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas que las va a observar a pie juntillas y su defensa nos vamos a encargar de que así sea. Insisto, no se rindieron ni desahogaron pruebas y por lo tanto no se puede valorar ni desestimar. Su caso tomó importancia por ser detenido en Estados Unidos y extraditado a México. Además, según el artículo 19 constitucional del país, Chávez Jr. debería estar en prisión como una medida cautelar porque se le imputan delitos como delincuencia organizada. Incluso esta mañana la presidenta decidió no involucrarse. Fue lo que decidió el juez ya. Hasta ahí. Julio César Chávez Carrasco está casado con Frida Muñoz, viuda de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Ella escribió: "Gracias a Dios por todo", mientras que el papá, Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, sostuvo que su hijo es inocente de todo lo que le imputan. Si mi hijo fuera culpable, estuviera preocupado, ¿me entiendes? Al contrario, él dice, todo esto hablan de mí, papá, pero ¿cómo? Si yo no pertenezco a ningún cartel, mi hijo no pertenece a ningún cartel. Señor. Él no vende armas, no ni explosivos ni nada, los conoce como todos los conocemos, pero hasta ahí nada más. La siguiente vez que Julio César Chávez esté frente a la autoridad será el próximo 24 de noviembre, después de que la Fiscalía General de la República pidiera un plazo complementario para la investigación. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Trinidad y Tobago anunció que apoya el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela para combatir el narcotráfico. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, también dijo que dará acceso a su territorio a Washington si se lo solicita para defender a Guyana ante una posible agresión del gobierno de Nicolás Maduro. Trinidad y Tobago está a solo 11 kilómetros de distancia de la costa noreste de Venezuela, por lo que es un punto estratégico para cualquier actividad militar. Y ahora veamos qué incluye el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela. Son 3 destructores de misiles guiados, 3 buques anfibios, al menos un submarino nuclear, aviones P-8 Poseidón de vigilancia marítima y 6.700 infantes de marina.
Ante esta amenaza militar, miles de venezolanos respondieron a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro y acudieron a enlistarse como milicianos bolivarianos, por si fuera necesario tomar las armas. Dania Monzón tiene el reporte. Unámonos como un puño. El llamado que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para defender la soberanía del país, reunió este sábado en Caracas a miles de ciudadanos que se inscribieron en la milicia bolivariana. Maduro ordenó movilizar a 4.500.000 milicianos, luego que Estados Unidos duplicara a $50 millones la recompensa por su captura y desplegara destructores, buques anfibios y miles de tropas en el Mar Caribe. Estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Rechazamos toda amenaza que venga del imperio. No estamos de acuerdo con ninguna de esas amenazas que nos están coaccionando y quieren doblegar a la nación. La líder de la oposición, María Corina Machado, emitió un comunicado criticando el reclutamiento en el que señaló: hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó, con mentiras, con chantaje, con odio, con violencia. Además, le pidió al pueblo que ignorara el régimen de Maduro, diciendo: estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. La administración Trump ha declarado que los operativos que ordenó realizar en aguas cercanas a Venezuela son un intento para contener las amenazas de las organizaciones narcoterroristas en la región. Y ante eso, los seguidores de Maduro se declaran listos para defender su nación. Si hay un problema en el país, entonces nosotros tenemos que hacer lo que hicimos cuando tenía 18 años, servir a la patria. Dania Monzón, Noticias Estrella TV. Y le cuento que fue detectado en Estados Unidos el primer caso en humanos del gusano barrenador. El infectado, con lo que se conoce como miasis o infestación por larvas de mosca del parásito come carne, es una persona que viajó recientemente a El Salvador. El caso fue confirmado por los CDC y el Departamento de Salud. Sin embargo, una portavoz de esta agencia señaló que el riesgo para la salud pública es muy bajo. Un bombardeo israelí sobre el principal hospital en el sur de Gaza dejó al menos 15 muertos, entre ellos 5 periodistas. El pánico se desató entre las decenas de personas que estaban en el nosocomio Nasser, que fue alcanzado por 2 misiles. El primero impactó en el 4º piso y el segundo minutos después, cuando llegaron los equipos de rescate. En los 22 meses del conflicto han muerto 192 comunicadores. Con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regresemos, usuarios en redes sociales se burlan sin piedad de Superman, el actor que aspira a convertirse en agente de ICE. Vea por qué. Un enorme globo aerostático estaba a punto de caer sobre casas y autos. Mire cómo impidieron una catástrofe. Oigan, en Texas, ICE arrestó al inventor de la Trump Burger. Es el segundo dueño del restaurante Maga que enfrenta deportación. Es un ciudadano jordano de 55 años, copropietario del restaurante original Trump Burger en Belleville. Fue detenido el 2 de junio y está acusado de vivir en el país por los últimos 16 años, a pesar de que en el 2009 recibió una orden de deportación. Su ex socio, Roland Bainey, ciudadano del Líbano, también fue arrestado en mayo. Las redes sociales no perdonaron a Dean Cain, el actor de Superman que quiere sumarse a las filas de ICE. Muchos replicaron este video de la cadena Fox, donde se ve a un Superman que ya no vuela en los entrenamientos. Los usuarios, al ver su lentitud al saltar una valla, pasar por un túnel y cargar un maniquí, se preguntaron si el video era en cámara lenta, y otro opinó que era totalmente vergonzoso. Pero Cain, de 59 años, respondió diciendo: si se quieren burlar de mí por eso, adelante. En Inglaterra, personas que vieron cómo un globo aerostático trataba de aterrizar en una calle residencial no lo pensaron 2 veces y entraron en acción. Mire el momento. 3 residentes de Bedford comenzaron a jalar
un lazo conectado al globo y lo guiaron hasta conseguir que se posara en la calle sin problemas. Además, evitaron que golpeara los techos de las casas y los autos. Al final, y a pesar del susto, fue un aterrizaje perfecto. Y la nueva fiesta de 15 años de una adolescente a la que en su primera celebración no fue nadie, ahora tuvo más de 70 padrinos y un viaje sorpresa. El evento de Isela Analí Santiago Morales, una recolectora de basura, tuvo lugar en Axtla de Terrazas, esto en San Luis Potosí. Y esta vez asistieron cientos de invitados. Fue la fiesta más viral desde los 15 años de Rubí, también en San Luis Potosí. Hace un mes su papá compartió un video del festejo al que nadie llegó y ahora se les llenó. ¡Qué maravilla! Por lo menos tuvo una fiesta como la que se esperaba. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en el noticiero Estrella TV. Nos vemos mañana.